Señor le bendiga, hermanos de la Primera Asamblea de Dios de Victorville, California, y todos nuestros hermanos que se están conectando en este momento para ser parte de esta clase, escuela dominical. Agradecidos con el Señor porque nos permite un domingo más estar aquí para aprender de su santa palabra. Y hemos estado mirando unas clases muy interesantes que se llamaba la unidad de escrituras difíciles de entender. Y el día de hoy vamos a mirar la lección número 4 que se titula Dichos enigmáticos de Jesús. Y le voy a invitar que comparte este video y vamos, que prepare su Biblia, prepare su guía, si va a tomar notas, prepare usted su pluma o lo que vaya a usar y vamos a empezar la clase del día de hoy sabiendo que el Señor va a hablar a nuestra vida. Como les decía, la clase se llama Dichos enigmáticos de Jesús. Y enigmático significa misterio o difícil de entender o de comprender. A veces hay cosas en la Biblia que nosotros no entendemos, está un poco difícil de comprender, pero también tenemos que entender que la Biblia, muchas cosas podemos tomarlas literalmente y muchas cosas no. Hay muchas cosas que aplican para nosotros como creyentes, como gentiles, y otras cosas que solo aplican para el pueblo de Israel. Pero en esta hora vamos a mirar estos dichos enigmáticos que vamos a aprender de una manera muy hermosa, que el Señor va a hablar a nuestra vida. ¿Por qué? Mire, porque la verdad central dice que Dios desea que nosotros discernamos, comprendamos y apliquemos sus enseñanzas. El fin de todo esto es que nosotros lo entendamos y lo apliquemos en nuestra vida. El versículo clave que vamos a estar mirando hoy es Lucas 8, verso 10. Si tiene ahí la palabra de Dios abierta o si no en su guía también está el texto. Lucas 8:10 dice de la siguiente manera. Y él, o sea, hablando de Jesús, dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Fíjese, a los discípulos se les había dado a conocer los misterios de Dios, pero a otros les hablaba por medio de palabras o enseñanzas que eran un poco difíciles de entender. Pero no es porque Dios no quisiera que entendieran, sino era por el corazón duro que tenía la gente para recibir la palabra de Jesús en ese momento. Y como lo es también hoy en nuestros días, mucha gente no quiere recibir la palabra. Aun por más clara que esté la palabra, no la recibe. Mire, las escrituras no registran todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Y según el libro de Juan, capítulo 21, verso 25, dice de la siguiente manera. Hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que aún ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Jesús anduvo en esta tierra por aproximadamente 33 años. Sin embargo, cuando él llegó al día de su muerte, de su resurrección y su ascensión, sus seguidores tuvieron muchas preguntas. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son diferentes a los de nosotros. Los pensamientos de Dios también son diferentes a los de nosotros. ¿Se imagina si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo? Serían libros y libros y libros y libros que no acabaríamos tal vez de leer. Hubiera sido algo muy hermoso poder tener más información de la vida de Jesucristo, que lo que Él hizo paso a paso, pero serían, como dice Juan, serían demasiados libros que tal vez no cabrían, ¿verdad? De tanto libro que había. Pero Jesús, mire, fue un gran maestro, fue el mejor de los maestros. Él mostró una gran habilidad para enseñar, él mostró una gran habilidad para captar la atención de sus discípulos y al captar la atención de sus discípulos los hacía pensar profundamente. Y eso es lo que Dios quiere también de nosotros, que pensemos profundamente, que nosotros meditemos en su palabra y podamos entender lo que Él dice para que nosotros podamos llevarlo por obra. A menudo, mire, Jesús enseñaba por hipérboles, que este es un método que consiste en aumentar las cosas exageradamente o disminuirlas. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, y si tu ojo, ahí en Mateo 18:9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Estas son palabras fuertes, ¿verdad? Que si lo agarramos literalmente, nos asustamos, pero esto Jesucristo no lo estaba enseñando literalmente, sino que más bien Él estaba enseñando la importancia de no permitir cosas en nuestra vida que nos impidan entrar al reino de Dios. No es que nos vayamos a automutilar nosotros, a sacar nuestro propio ojo, a cortar nuestra propia mano o a cortarnos un pie, lo que sea que nos esté estorbando, no. Simplemente que no permitamos cosas en nuestra vida que nos impidan llegar al reino de Dios. Ahora vamos a mirar
como punto número 1, ahí lo va a tener usted en su guía, el mayordomo infiel. El mayordomo infiel, y voy a invitar que vaya a Lucas, capítulo 16. Capítulo 16, versos del 1 al 7. Aquí le voy a estar leyendo. Lucas 16, del 1 al 7. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores, de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Fíjese. Ahí miramos nosotros esta parábola del mayordomo infiel. Esta es una de las parábolas más difíciles que están escritas aquí en la palabra del Señor. Jesucristo conoce la naturaleza humana, incluidas las motivaciones, cómo hacemos nosotros las cosas o por qué las hacemos. Las motivaciones secretas que nos hacen actuar de cierta manera. Y este mayordomo era un administrador. Y su amo le había confiado todos sus bienes, porque en aquel tiempo, en el antiguo tiempo, se acostumbraba que pues las personas que tenían dinero ponían en manos de una persona sus bienes y ellos se iban lejos. Tal vez ellos no vivían ahí, vivían en otra ciudad, pero sí encargaban a personas que cuidaran todo lo que ellos tenían. Entonces, mire, se encontró que estaba administrando malos recursos que se le confiaron y fue confrontado por su dueño, es decir, le pidió que rindiera cuentas por haber derrochado los bienes. Estaba haciendo mala administración. Iba a ser despedido. También, al saber que él iba a ser despedido, busca otras opciones. Y él dice, en los versículos que leímos, dijo: cavar no puedo, ya tal vez ya estaba muy grande. Cavar no puedo, y mendigar le daba vergüenza. Y una vez despedido, se iba a encontrar en grande necesidad. Y eso empezó a preocuparle. Pero lo que este mayordomo hizo fue que actuó con astucia con los deudores de su amo. Entonces tuvo una idea. Dijo: bueno, si yo les perdono a cierta cantidad de esa deuda, entonces estas personas van a quedar en deuda conmigo y así yo podré asegurar mi futuro. Aunque soy despedido, yo voy a tener a dónde llegar, yo voy a tener a quien me reciba y así no voy a tener que estar haciendo trabajos difíciles ni estar mendigando. Entonces él llama a esos deudores y les perdona deudas, hizo arreglos sobre la deuda que estos le debían, siendo que él tenía el derecho de administrar los bienes, mas no tenía el derecho de perdonar algo que a él no le estaban debiendo. Entonces uno debía 100 y dijo: bueno, escribe, le perdonó la mitad, escribe 50. Otro debía 100 medidas de trigo y dijo: bueno, escribe, ahora solo debes 80. Con este acto el mayordomo estaba asegurando su futuro, como les dije, y ahora ellos estaban en deuda con él. Vemos que el amo elogió al mayordomo y decimos: ¿cómo que esta persona va a estar elogiando lo que hizo este mayordomo si está haciendo mala administración, si está haciendo un robo, si está haciendo cosas que no debería de hacer? Pero lo que no se elogia en esta parábola es la injusticia. Eso no se elogia. No se elogia la tranza que está haciendo, la falta de integridad, de honestidad que este hombre tuvo. No se está elogiando esto, sino más bien la astucia, la sabiduría que usó para salir de ese problema. Y en el verso 8 termina la parábola, y en el verso 8, en la parte B, o a la mitad de este versículo, empieza o comienza la explicación o la aplicación de esta parábola. Entonces, vamos a ver. Él miró su situación, que estaba por venir, y él quería salir de este problema. Hizo un plan porque sabía lo que le esperaba. Se movió muy rápido
Entonces aquí los versos que leímos dice, porque los hijos de este siglo se refiere a los no creyentes, a las personas que no tienen a Dios. Dice que son más sagaces en sus tratos con los demás, pero los hijos de luz, o sea, los creyentes, no lo son. Entonces aquí miremos primero que los no creyentes o los hijos de este siglo son más sagaces en sus relaciones con los demás en cuanto para asegurar su futuro. Cuando las personas no tienen a Dios en su vida, su futuro está centrado en esta tierra. O sea, no piensan en lo eterno, no piensan en Dios. Pero el futuro de nosotros, de los hijos de luz, va más allá de esta tierra, va más allá de lo terrenal, va hasta lo eterno. Y Jesús no quiere que nosotros engañemos, no quiere que seamos sagaces para engañar, sino que seamos sagaces en cuanto al manejo de las riquezas. Y esta es la aplicación de esta parábola, el manejo de las riquezas. Que usemos las oportunidades con sabiduría. Entonces el verso 9 dice hacer amigos por medio de las riquezas injustas. Fíjese, riquezas injustas. Aquí está hablando del dinero. Porque cuando falten o reciban en las moradas eternas las riquezas injustas, habla del dinero en esta porción y otras posesiones materiales. El dinero, hermanos, es un recurso para ser utilizado para el bien de los demás. Entonces vamos a mirar lo que pasó. Mire, en el verso dice, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. El mayordomo usó el dinero, les bajó la deuda, o sea, les ayudó en su necesidad a estos deudores, les perdonó dinero, les dio, en otras palabras, les dio ese dinero. La aplicación para nosotros es usar el dinero para ayudar a otros, para la gloria de Dios, para la extensión de su reino. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, ¿qué hizo el mayordomo? Porque aquí dice el verso, para cuando le falte. Para cuando le falte el mayordomo iba a ser despedido. Pero para nosotros es cuando nos falte, significa que cuando nosotros lleguemos a nuestro tiempo que Dios tiene establecido en esta tierra, por aquí está hablando, para cuando os falte o reciban en las moradas eternas. ¿Cuándo seremos recibidos en las moradas eternas? En el momento de nuestra muerte, en el momento que Cristo nos recoja. Cuando cuando Él diga hasta aquí llegó tu vida en este lugar, entonces el Señor nos va a recibir en esas moradas. Sigue el verso diciendo, reciban en las moradas eternas. El mayordomo iba a ser recibido en la casa de los deudores. Pero nosotros, la aplicación para nosotros es que vamos a ser recibidos en la presencia de Dios y nos darán la bienvenida en el cielo. Eso es algo hermoso y nosotros para eso vamos a trabajar. Vamos nosotros a glorificar al Señor por medio de nuestras finanzas para ser recibidos en el cielo. Ahora pasa, si seguimos leyendo los versículos que siguen del 9 en adelante, pasa de hacer amigos para entrar en el reino a la fidelidad, a la fidelidad. Todos nosotros como cristianos somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Nada es de nosotros. Nada es de nosotros. El Señor nos ha proveído todas las cosas y Él ha prometido estar con nosotros y no nos va a dejar. Entonces cada cosa, que tenemos es por Él. Porque el Señor nos ha dado la fuerza. Y si usted trabaja es porque el Señor le ha permitido ese trabajo, le ha bendecido con ese trabajo. Si usted se levanta cada día es porque el Señor le ha dado esa fuerza y le da la energía para que usted vaya y trabaje y haga lo que tenga que hacer para traer el sustento a su familia. Entonces, verso 10, verso 12, se nos hace a nosotros un llamado a ser fieles. Si somos fieles en lo pasajero, en lo temporal, en lo que es de esta tierra, es temporal, vamos a disfrutar de lo eterno. Lo que determina nuestra fidelidad hacia Dios no es lo mucho que tengo o lo poco que yo tengo, sino más bien ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo administro? ¿Cómo lo pongo a disposición de Dios? Si yo soy generoso o no soy generoso, si yo soy dador o soy una persona mezquina que no le gusta cooperar para ayudar a los demás. Eso es lo que determina mi fidelidad. Un buen mayordomo, mire, entiende que todo es un regalo de Dios. Solo soy un administrador, solo estoy manejando lo que Dios me ha dado, todo es de Dios. Entonces, la tercera enseñanza que trae también esta parábola es que no debemos dejar que las riquezas ocupen el lugar de Dios en nuestra vida. La manera que yo manejo mis finanzas o lo que tengo refleja a cuál Señor yo sirvo, a cuál Señor yo sigo.
La manera que yo manejo mi dinero dice mucho de mi mayordomía. El dinero solamente es un instrumento y por ahí dicen que el dinero va y viene, pero a veces se tarda más en venir, ¿verdad? Que en ir. Pero el dinero solo es un instrumento que el Señor nos permite tener para nuestro sustento diario, que puede dar la gloria a Dios o no, depende de nosotros cómo lo usamos. Ahora, tenemos nosotros que ser sabios en cómo usamos el dinero, ¿verdad? Ser conscientes en lo que lo vamos a usar o no lo vamos a usar. Hay mucha gente que ha sido engañada a través de los años, que se le ha dicho, tú tienes que vender tu casa, tienes que vender esto, tienes que dar todo para recibir lo que Dios te va a dar. Y no es cierto. Dios sí nos pide que nosotros aportemos para su reino, pero que lo hagamos con una conciencia y sobre todo con una disposición de nuestro corazón. Porque nosotros debemos de hacer tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra podemos guardar y guardar y guardar y va a llegar el momento que nosotros nos partimos y ese dinero nosotros no lo vamos a disfrutar. Pero no, la Biblia no dice que el dinero es malo. Usted guarde, sí, prepárese para el futuro, sí, prepárese como si fuéramos a vivir muchos años, pero también esté consciente que Cristo puede venir en cualquier momento. Entonces, manejemos nuestro dinero de la mejor manera, bendigamos a la obra del Señor y aportemos para la extensión de su reino con esa sabiduría y con ese agradecimiento del corazón por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso nosotros debemos hacer lo que dice Proverbios 3:9. Mire, Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dios quiere ser el único Señor en nuestra vida, no quiere que el dinero ocupe ese lugar. El dinero en sí no es malo. Lo malo es amar al dinero. Y lo malo es no ser generosos. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Nosotros no debemos de hacer del dinero un Dios. Dios es el único que merece ser honrado y es el único al cual nosotros debemos de servir, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, mire, esta parábola del mayordomo infiel se trata del manejo de las finanzas. Así que tal vez nunca habíamos mirado esta parábola, no la habíamos mirado con atención, nos habíamos detenido un poquito. Pero el Señor nos recomienda en su palabra que manejemos bien lo que tenemos. Los recursos que Él ha puesto en nuestras manos, manejémoslos de la mejor manera. Y el Señor va a bendecir cada acción que nosotros hagamos para engrandecer su reino. Él no se queda con nada. Más tardamos nosotros en darle que en Él devolver lo que nosotros le damos. Y Él lo hace por amor, no porque esté obligado a. Y nosotros no damos con la condición de recibir más, sino que nosotros damos reconociendo que al Señor le pertenece todo lo que nosotros tenemos. Ahora vamos a la siguiente, al punto número 2, que ahí está en su guía. Si quiere ir conmigo, vamos al punto número 2, que está en Mateo 5:39. Vaya conmigo ahí a su Biblia, Mateo 5:39. Y ahora vamos a mirar volver la otra mejilla. Ay, qué difícil, ¿verdad? Dicen muchos. No me gusta que hablen de eso, dicen otros. Dice Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cualquiera que te hiere en la mejilla, vuélvele también la otra. La nueva versión viviente dice, ofrécele. Si te hieren una mejilla, ofrécele la otra. Y dice, ¿quién en sus cabales va a querer que lo abofeteen y todavía decirle aquí está el otro, ¿verdad? Si no te va toda la izquierda, pues acá está la derecha. Pero acuérdense que no todo es literal. Este pasaje nos está hablando respecto a la venganza. Cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, va a haber un tiempo que vamos tal vez a hablar o tal vez vamos a callar. Entonces, algunos tiempos van a ser de callar y otros de hablar. Entonces, el silencio, hermano, es un tipo de sabiduría. Sin embargo, la mayoría de los humanos luchamos con esto. Luchamos con esto porque ¿a quién le gusta que le peguen? A nadie.
yo creo que nos da coraje, nos molesta, nos irrita. Muchas personas que no le pueden tocar su cara porque olvídese. Pero mire, el Señor Jesucristo nos da una enseñanza que nos va a ayudar a nosotros a distinguir el tiempo cuando debemos de hablar y cuando debemos de permanecer en silencio. El Sermón del Monte, Jesús presenta una nueva ética. Desde el capítulo 5 se empieza a hablar del Sermón del Monte y el Señor Jesucristo nos muestra una ética que es un comportamiento, una clase de vida en el reino. Es una ética basada en el amor y basada en las motivaciones internas del corazón. Y en el mundo de antiguo, hace mucho tiempo, la crueldad era muy común. Era muy común y la gente se vengaba, usaba la represalia. La ley del Antiguo Testamento en sí mismo dio un gran paso para limitar esta crueldad. El Señor introduce esta enseñanza con esta frase. ¿Oíste que fue dicho? O sea, anteriormente fue dicho. ¿Por quién fue dicho? Bueno, por la ley. ¿Por quién escribió la ley? Por Moisés. Entonces, oíste que fue dicho. Fue antes dicho. Pero ahora, o sea, esto ya no más. Se terminó. Porque dice el verso, pero yo os digo. Señor Jesucristo ahora establece el nuevo comportamiento de la vida del cristiano. La ley del talión era muy conocida porque se trataba de ojo por ojo, diente por diente. Si tú me haces esto, yo te lo regreso de la misma manera. Porque era una justicia que se regresaba, era una justicia retributiva. Lo mismo que me hacías, lo mismo yo te daba. Era el pago según al crimen que se había cometido. Y de esa manera, la ley se llevaba a cabo. Y esta ley la usaban los griegos y los romanos. Pero Jesús no vino a ponerse en contra de la ley, porque sabemos que Él vino a cumplir la ley, vino a cumplir lo que ya estaba escrito. Pero, ¿qué estaba pasando en estos momentos? Que los fariseos estaban haciendo mal uso de los escritos del Antiguo Testamento. Los escribas extraían una falsa interpretación y en cuanto a la ley de la represalia. La ley del talión estaba diseñada, al menos en parte, para evitar que los hombres fueran más allá, o sea, que se vengaran de una manera más grande. Perdón, del mal que habían recibido. Entonces, ellos a veces querían dar el pago mayor de lo que habían recibido. Entonces estaban diciendo, es que la ley está aprobando o la ley me deja que yo haga ciertas cosas, que yo me vengue de aquel que me ha hecho algo. En otras palabras, la ley era restrictiva, estaba restringiendo que se hacían algunas cosas, o sea, no era tan permisiva. Y se trataba de garantizar la justicia. Pero aún así los judíos decían, la ley justifica la venganza y yo me voy a vengar. Pero Jesús excede el estándar del Antiguo Testamento al él enseñar la ética de la no represalia. Cuando uno es injuriado personalmente, cuando uno, ¿verdad?, es ofendido, cuando uno es menospreciado, cuando uno le falta el respeto o es desacreditado. Entonces vemos algo muy importante. Primero, dice, yo os digo, Jesús mismo estableció un nuevo estilo de vida, un nuevo comportamiento. Y dice la palabra, no resistáis al malo. O sea, no resistáis, no te pongas en contra, no te rebeles, no te opongas a esa persona. Poner la otra mejilla no es literal, sino que muchas veces, hermanos, vamos nosotros a tener que ceder nuestros derechos. Aunque queramos defendernos, aunque queramos decir algo, es mejor permanecer en silencio. Es mejor permanecer callados porque por amor a Dios, por amor al prójimo también, por guardar nuestro testimonio y sobre todo para no dañar nuestra vida. Jesús no quiere que resistamos al malo con nuestras propias fuerzas, sino que debemos de pedirle ayuda. Señor, ayúdame a resistir, a aguantar, a soportar y sobre todo a amar, porque el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. Y esta fue la actitud de Jesucristo aquí en la tierra. Cuando Él, en el camino de la crucifixión, fue golpeado, fue abofeteado, le hicieron tantas cosas y la palabra dice que Él enmudeció y no abrió su boca. Entonces, si a Él, Señor Jesucristo, le pasó, ¿cuánto más a nosotros, verdad? Y Él aguantó, ¿por qué nosotros no aguantar una ofensa? Entonces, tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Fíjese, no hay que pagar mal por mal. Hay que procurar el bien.
o lo bueno para todos los hombres. Y vaya conmigo ahí, Romano, porque mire, estos versículos están muy bonitos, están bien interesantes de lo que dice que nosotros tenemos que hacer. No dar mal por mal, no pagar mal por mal. Verso 17, vamos a leer también el 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire, de lo que dependa de nosotros hay que estar en paz con todos. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo... Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza le pertenece a Dios. Dios va a hacer justicia en su tiempo, cuando el Señor quiera. Entonces nosotros tenemos que esperar al Señor y decirle: Señor, yo te pongo esto en tus manos, tú eres mi justicia. Pero a veces, como sabemos nosotros que la venganza es del Señor, pero a veces nosotros queremos y le decimos: Señor, déjanos darnos un adelanto, por favor, nosotros también. Y hace mucho tiempo me recuerdo yo que usábamos esta frase jugando, ¿verdad? Pero a veces quisiéramos hacer esto, porque nosotros sabemos que con Cristo estamos crucificados y ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Pero cuando nos pasaba algo le decíamos al Señor: ay, solo la derecha, Señor, solo déjame desclavar mi mano derecha, no más con la derecha, para que mire, para que se dé cuenta, ¿verdad? De lo que yo puedo hacer. Entonces, a veces nosotros quisiéramos, ¿verdad?, quitarnos, ¿verdad?, de nuestra posición de creyente para vengarnos, para darle lo que se merece. Pero no es lo que quiere el Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros nos mostremos humildes, que nos mostremos con amor hacia el prójimo. Mucha gente nos va a ofender y tal vez ellos no saben ni por qué, porque ellos no entienden. O porque tienen coraje contra nosotros, pero es porque la gracia del Señor está en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que dejarle todo al Señor. No dejemos lugar al odio ni a la ira. Dejemos que Dios sea nuestro juez, que Él se encargue de todos nuestros asuntos. Sin embargo, mire, hay excepciones. Hay excepciones que se tienen que tener en cuenta. Va a haber tiempo cuando usted sí va a poder hablar. Va a haber tiempo cuando usted va a poder arreglar sus asuntos. Por ejemplo, en San Juan capítulo 18, verso 19, nos muestra ahí lo que Jesucristo hizo. Cuando el sumo sacerdote le pidió que repitiera lo que Jesucristo había enseñado por muchos años, y Jesús se negó, usted lo puede leer. En esencia, su respuesta que Jesucristo le dijo: pregunta a los que han oído. Ellos saben lo que yo he dicho. Y usted dígame, ¿qué de malo tiene esa respuesta? Ninguna. Más, este alguacil encargado del templo lo abofeteó porque lo consideró como una respuesta grosera, o que le estaba faltando el respeto, una respuesta irrespetuosa. Y Jesús en muchas ocasiones guardó silencio, recibió golpes, como ya lo dije, durante su camino a la cruz, pero en este momento él no guardó silencio, sino que él desafió la hipocresía de este hombre al usar la ley para castigarlo como infractor de la ley sin tener razón alguna para hacerlo. Él lo reprendió y él no tenía ninguna evidencia de supuestamente lo que él lo estaba acusando al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús con dignidad, él reprendió al atacante. Y así nosotros debemos, de una manera tranquila, muchas veces vamos a poder arreglar, o vamos a poder nosotros aclarar ese malentendido. ¿Pero cómo? De una manera tranquila, de una manera sabia. Sabiduría, hay que pedir al Señor sabiduría para aclarar las cosas de una manera humilde y de una manera que nuestras palabras sean las palabras justas. La palabra dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces usemos sabiduría del Señor para que ese momento la persona se calme y nosotros podamos arreglar eso. Pidámosle gracia al Señor al responder. Y tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, de pensar, porque a veces pensamos: es que yo soy hijo de Dios. Sí, somos hijos de Dios. Pero a veces pensamos: no sabe con quién se ha metido este hombre o esta mujer, y ya verá, porque yo soy hijo de Dios, y cómo le va a ir. Cuidado, hermano, porque si usted ha actuado de esa manera, usted está deseando que a esa persona le vaya mal. Y nosotros no deseamos mal a las personas. Más bien, pedimos misericordia por ellos. Señor, como decía Jesucristo, no saben lo que hacen. Tú
Tú, Señor, los conoces. Ayúdalos. Dirígelos, Señor, y sálvalos. Hay que pedir salvación, hay que pedir misericordia por ellos. Y vamos al último punto, rápidamente, ahí a Mateo 24. El Señor es tan sabio que Él sabía todo lo que nosotros íbamos a pasar y lo que nosotros íbamos a necesitar que se nos dirigiera. Bueno, Mateo 24, esto lo vamos a hablar rápidamente. En el verso 29, aquí está hablando y nos habla el punto de no pasará esta generación. Nos habla pues de la venida del Señor Jesucristo. Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muchas personas han dedicado el tiempo y energía a elaborar un cronograma de la venida de Cristo. Pero nosotros no podemos hacer esto. Nadie puede poner una fecha. Nadie puede decir, esta generación, mi generación es la única que va a durar viva hasta la venida de Cristo o hasta que pasen todos estos acontecimientos que la Biblia nos relata aquí en Mateo 24. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solo el Padre sabe el día y la hora y mucha gente ha puesto fechas y ha asustado a mucha gente. Entonces, nosotros no podemos hacer esto. Jesús enseñó que este siglo iba a llegar a su fin y que este evento iba a marcar el comienzo del siglo venidero del regreso de Cristo. Y miramos aquí la parábola de la higuera, ¿verdad? Dice que la miremos a esa higuera, que cuando la higuera florece es porque algo va a acontecer, ¿verdad? Y esas son las señales antes del tiempo. Pero cuando dice aquí, la higuera, pues está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando veamos las señales, todo lo que rodea al pueblo de Israel es porque pronto se acercan estos acontecimientos. Pero al hablar aquí de generación, la generación aquí significa un periodo de tiempo, un grupo de personas de una misma época y los individuos de un mismo tronco genético, pero también significa un periodo indefinido de tiempo. Cuando el Señor Jesucristo habló estas palabras a los discípulos, ninguno de ellos miró estos acontecimientos, ninguno de ellos permaneció vivo hasta que esto fuera a pasar. A nadie le tocó de sus discípulos, no le tocó mirar. Así es que ese tiempo para ellos no era esa generación. Ahora el verso 29 Verso 29 y el verso 30 aquí está hablando de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. En el verso 21 nos está diciendo que va a enviar a sus ángeles y va a juntar a sus escogidos. Cuando aquí habla de sus escogidos, se está refiriendo del pueblo de Israel, de los judíos. ¿Por qué? Porque mire, aquí dice que va a enviar a sus ángeles y los ángeles no figuran en el rapto de la iglesia. El Señor Jesucristo, Él va a venir, Él mismo va a descender con voz de mando, con trompeta de Sión y Él va a reunir a su iglesia. Entonces aquí está hablando de los judíos. La higuera, como les dije, es el pueblo de Israel. Y la generación, hay dos posibles explicaciones. La primera es que es la generación que se encuentre viva en esos momentos. Y la segunda es que es concerniente al pueblo de Israel o la nación de Israel, que esa va a ser preservada, a pesar de todo lo que le ha pasado, a pesar de las terribles persecuciones que ha sufrido el pueblo de Israel, hasta la venida del Señor, ellos van a ser preservados. Ellos van a permanecer hasta que estos acontecimientos vengan. Sabemos que al pueblo de Israel lo han querido exterminar. Lo miramos cuando Amán los quiere matar, también más adelante, todas las persecuciones. Ha habido muchos que los han querido acabar. Hitler también ha querido acabar con ellos y no ha podido, porque es el pueblo de Dios y Dios lo guarda. Dios lo va a guardar en medio de todo lo que estén pasando. Contra viento y con marea, la providencia de Dios está con ellos, porque son el pueblo escogido de Dios. Pero lo que sí podemos saber nosotros de estos versículos que hemos leído es que la palabra de Dios se va a cumplir.
La palabra no cambia. El verso 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, sus palabras se van a cumplir, sí o sí, se va a cumplir lo que la palabra del Señor dice. Y nosotros estamos esperando que el Señor Jesucristo venga, pero para estar preparados debemos de practicar esa ética del reino, esta ética del reino que el Señor Jesucristo nos enseñó a través de estos pasajes, de cómo el trato a los demás, cómo ser fieles en las finanzas y de esperar en el Señor, esperar en el Señor. Mire, ya para terminar, yo quiero leerle aquí la conclusión. Las enseñanzas de Jesús, incluso las difíciles, nos proporcionan lecciones valiosas sobre cómo vivir a la luz de la eternidad. Ya sea que hablemos de prioridades financieras o de las relaciones entre otros, cada acción y actitud deben medirse por su impacto en nuestra vida y la vida de los demás. Cuando comparezcamos ante Dios, ya sea que estemos en la generación que verá la segunda venida de Jesús o no, o que nos encontremos con Él después de la muerte física, el resultado final es el mismo. Estaremos ante Él y seremos juzgados por la seriedad con que nosotros hemos tomado su palabra. Así es que esta es una invitación para que nosotros tomemos la palabra del Señor con seriedad, con amor, que la pongamos por obra en nuestra vida, que hagamos lo que dice el Señor, ¿verdad? No ser solo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Las enseñanzas de Jesús nos dicen cómo vivir a la luz de la eternidad, ya sea en esto que hablamos nosotros, en todo lo que hablamos, ¿verdad? Busquemos al Señor, usemos nuestras finanzas de la manera que agrade al Señor, que extienda su reino. Antes de la venida del Señor Jesucristo, la palabra dice que el Evangelio tiene que ser predicado en todas partes. En todas partes. Y una de las maneras que nosotros podemos ayudar, tal vez no podemos ir a muchos lugares, pero sí podemos aportar para que alguien más vaya a predicar la palabra del Señor. Entonces, eso es una manera de extender también nosotros el reino. Tratemos con amor a los demás, resistamos al malo con amor. Dice, no resistas al malo, dice, no te opongas, pero sí, dice la palabra del Señor, que lo amemos, que tratemos con ellos sabiamente y que perdonemos también lo que ellos hacen. Entonces, esta es la clase del día de hoy de frases enigmáticas de Jesús. A veces tan difíciles, pero el Señor en cada lección que nos dejó en la palabra del Señor fue con el motivo de enseñarnos a nosotros la ética del reino. Cómo vivir nosotros como hijos de luz. Es que le voy a pedir, le voy a invitar que cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en todo momento. Amén. Ciertamente nos equivocamos muchas veces, pero tenemos a un Dios bueno y un Dios justo que está para ayudarnos. Así es que acudamos al Señor y pidámosle de su sabiduría. Gracias, Señor Jesucristo, te damos por esta clase, por lo que tú nos enseñas día con día. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú quieres que nosotros vivamos de una manera que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos Señor, a caminar en esta vida como a ti te agrada, a conducirnos agradándote a ti en todo momento, que nuestro caminar refleje quiénes somos, que nuestro caminar se mire, que nosotros somos estos hijos de la luz, que somos hijos tuyos, Señor, que somos tu pertenencia, Señor, que somos parte de ese pueblo maravilloso que tú has escogido, Señor, para hacer grandes cosas en este mundo, Señor. Gracias, Padre eterno. Ayúdanos, Padre eterno, a relacionarnos con los demás de la mejor manera, a amarlos, Señor, y a esperar en ti. A esperar en el Señor, esperar esa venida del Señor hermosa, esperar con paciencia y sobre todo a esperar en el Señor, confiando que pronto vendrá y que su palabra se va a cumplir. Y un día estaremos con Él. Así es que tomemos con seriedad la palabra del Señor. Los invitamos que estén con nosotros el próximo domingo a nuestra próxima escuela dominical. Que el Señor le bendiga y que pase una linda tarde.